Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, algo que ha estado en boca de todos y que finalmente tenemos algunas pistas muy interesantes. ¿Están listos para adentrarse en el mundo de los famosos y descubrir que se trae entre manos una de las figuras más queridas de la televisión? Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle ese botón rojo y activar la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos por aquí. Porque créanme, lo que vamos a hablar hoy es puro oro. Hemos estado siguiendo de cerca la vida de nuestro querido Can Yaman, y como muchos de ustedes, estamos fascinados con cada uno de sus pasos. Últimamente los rumores y las especulaciones sobre su vida personal han estado a flor de piel, especialmente en lo que respecta a su relación con la bellísima Demet Özdemir. ¿Y es que quién no recuerda la química explosiva que mostraron en pantalla? Esa conexión parecía tan real, tan palpable, que muchos de nosotros, incluyéndome, nos ilusionamos con la idea de que esa magia traspasara la pantalla. Han pasado años, y aunque ambos han seguido caminos separados y con otras relaciones, la sombra de Kandem siempre planea, ¿verdad? Pero hoy, vamos a ir un paso más allá. No vamos a hablar de rumores sobre ellos directamente, sino de alguien que los conoce íntimamente, alguien que ha sido testigo de la vida de Can desde sus inicios, su madre. Sí, así como lo oyen. La madre de Can Yaman ha roto su silencio y ha hecho unas declaraciones que, madre mía, nos han dejado con la boca abierta. Y lo mejor de todo es que estas declaraciones tienen que ver, directa o indirectamente, con un posible futuro enlace, una posible boda. Ahora, antes de que se me emocionen demasiado y empiecen a soñar con vestidos de novia blancos y arroz volando, quiero que mantengamos la calma y analicemos esto con la calma que se merece, pero sin perder esa chispa de intriga que nos encanta. Han sido unas semanas de mucho revuelo mediático. Cada movimiento de Can Yaman, cada comentario, cada foto, es analizada al milímetro por la prensa turca y por nosotros, sus seguidores. Y en medio de todo este torbellino, su madre, Gulden Yaman, ha concedido una entrevista exclusiva, que se ha convertido en la noticia del día. Imaginen la presión, ser la madre de una estrella mundial como Can, y que cada palabra tuya se analice como si fuera una profecía. Pero Gulden parece ser una mujer de carácter, y ha hablado con una franqueza que nos ha dado muchísima información valiosa. Lo primero y más importante es entender el contexto. Durante mucho tiempo Gulden Yaman ha mantenido un perfil muy bajo. Ha estado ahí apoyando a su hijo, pero siempre en un segundo plano, lejos de los flashes y de las cámaras. Esto hace que sus palabras, cuando finalmente llegan, tengan un peso especial. Se las ha visto en contadas ocasiones, en momentos muy puntuales, siempre mostrando su amor y orgullo por Can. Y ahora ha decidido compartir algo más personal, algo que nos acerca a la visión de su hijo y sí, a su vida sentimental. La entrevista, que ha sido difundida por varios medios importantes en Turquía, se centra principalmente en la vida de Can, sus éxitos, sus proyectos, pero inevitablemente, la conversación viró hacia su vida personal. Y es ahí donde saltaron las alarmas. Se le preguntó directamente sobre los rumores de boda, sobre si veía a Can sentando cabeza pronto, y su respuesta, su respuesta. No fue un sí rotundo, tampoco un no tajante, sino una mezcla perfecta de esperanza, realismo y un toque de misterio que nos ha dejado pensando. Gulden Yaman, con una sonrisa que transmitía ternura y quizás un poquito de picardía, afirmó que ella, como madre, por supuesto que desea ver a su hijo feliz y realizado en todos los aspectos de su vida. Y cuando hablamos de todos los aspectos, todos sabemos a qué nos referimos, ¿verdad? La estabilidad, la familia, ese nido que uno construye con la persona amada. Lo que realmente ha llamado la atención es que al ser preguntada específicamente sobre Demet Özdemir, Gulden no la descartó, ni la mencionó directamente de forma negativa. En lugar de eso, hizo un comentario muy interesante. Dijo algo así como, Can es un hombre que sabe lo que quiere. Yo siempre le he apoyado en sus decisiones y siempre le desearé lo mejor. Cuando llegue el momento adecuado, si encuentra a la persona que le haga verdaderamente feliz, pues será mi alegría verlo así. Y aquí viene el detalle clave, la periodista insistió, preguntando si había alguna mujer en particular que le hiciera especial ilusión ver junto a su hijo. Y Gulden, con esa sonrisa que ya les digo que es clave, respondió, siempre hay personas en la vida que dejan una huella. Can ha tenido y tiene a su alrededor a gente maravillosa. Lo importante es que él sea feliz. Este tipo de respuesta, queridos amigos, en el mundo de las celebridades, es oro puro.
No es un no para nada, que cerraría todas las puertas. Tampoco es un sí, se casan la semana que viene, que sería demasiado explícito y probablemente no le gustaría a Khan. Es una respuesta diplomática, pero que deja la puerta abierta. Y para los que hemos seguido de cerca la historia de Khan y Demet, esa huella de la que habla la madre de Khan, resuena potentemente. Muchos interpretan estas palabras como una aprobación tácita, o al menos, una falta de objeción a una posible reconciliación o a la continuidad de una relación con Demet. Recordemos que la relación entre Khan y Demet fue intensa y mediática. Terminaron en su momento y ambos han seguido adelante con sus vidas. Khan ha tenido otras relaciones, y Demet también. Pero el cariño que se profesaban, la conexión que compartían, sigue siendo un tema recurrente. Lo que hace esta declaración de Guldem aún más intrigante es que no se limita a un deseo genérico de felicidad para su hijo. Al mencionar que siempre hay personas en la vida que dejan una huella, y al no mostrar reticencia ante la idea de una boda, nos hace pensar que quizás, solo quizás, la relación con Demet tuvo esa huella tan profunda que incluso separada, sigue siendo recordada de forma positiva. Y aquí viene la especulación, queridos amigos, la que nos gusta a todos. Podría ser que, a pesar de las apariencias, la relación entre Khan y Demet no haya terminado del todo en términos de afecto. Podría ser que sus caminos se hayan cruzado de nuevo, o que la puerta a una posible reconciliación esté más abierta de lo que pensamos. Las declaraciones de la madre de Khan alimentan estas esperanzas. Ella, como madre, conoce los sentimientos de su hijo mejor que nadie. Si ella habla de personas que dejan huella, y no pone ninguna objeción a la idea de que su hijo se case, es porque esa persona, o esa posibilidad, es importante. Además, hay otros detalles que hacen que estas palabras resuenen aún más fuerte. Se sabe que Guldem Yaman es una mujer con valores muy arraigados. Ella ha inculcado en Khan un profundo respeto por la familia y por las relaciones duraderas. Si ella está hablando de bodas y de felicidad, es porque ve esa posibilidad como algo serio y deseable. Y el hecho de que no haya mencionado de forma negativa a Demet, que ha sido su expareja más icónica, es significativo. Piensen en esto, si no hubiera ninguna posibilidad, si la puerta estuviera completamente cerrada con Demet, una madre, especialmente una tan protectora y conectada con su hijo, probablemente habría sido más cautelosa o habría desviado la conversación de manera más contundente. El hecho de que haya respondido de forma tan abierta y optimista sobre la felicidad de su hijo en el amor, y que haya eludido negativamente la mención de Demet, sugiere que hay algo más. Podríamos estar ante una estrategia de bajo perfil. Quizás Khan Yaman y Demet Özdemir están retomando su relación en privado, y la madre, al dar estas declaraciones, está enviando un mensaje sutil al público, preparando el terreno, o simplemente expresando su deseo de que su hijo encuentre la felicidad, y esa felicidad, para muchos, sigue estando ligada a Demet. Es importante recordar que en el mundo de las estrellas, la privacidad es un bien muy preciado. A veces, las cosas más importantes suceden lejos de los focos. Las declaraciones de Guldem Yaman nos dan una ventana a ese mundo, a los sentimientos y deseos de una madre por su hijo. Y sus palabras, llenas de esperanza y de ese cariño maternal que no se puede disimular, nos invitan a creer en la posibilidad de que la felicidad, a veces, puede encontrarse en caminos que pensábamos que estaban cerrados. ¿Qué significa esto para nosotros, los fans? Pues significa que debemos estar atentos. Significa que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir podría tener un nuevo capítulo, o quizás, una continuación inesperada. La madre de Khan ha abierto una puerta, una rendija de luz, que nos permite imaginar un futuro donde la felicidad de su hijo sea la máxima prioridad, y donde las personas que han dejado una huella positiva en su vida, tengan un lugar especial. Así que, queridos amigos, la madre de Khan Yaman ha hablado, y sus palabras son una revelación. No nos da confirmaciones directas, pero sí nos deja con una esperanza renovada y con muchas ganas de seguir observando el futuro de nuestro actor favorito. La posibilidad de una boda, quizás con alguien que dejó una huella imborrable, es ahora más real que nunca. En resumen, hemos explorado las recientes y reveladoras declaraciones de la madre de Khan Yaman, Guldem Yaman, sobre la posible felicidad de su hijo en el amor y la idea de una boda. Sus palabras, llenas de cariño y optimismo, han abierto la puerta a la especulación sobre el futuro sentimental de Khan, dejando entrever que, si bien no hay confirmaciones directas, el deseo de una unión feliz es palpable, y que ciertas personas, como Demet Özdemir, podrían haber dejado una huella significativa y positiva en la vida de Khan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.
¿Qué les parecieron las declaraciones de la madre de Can Yaman? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación con Demet Özdemir? Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo tanto como yo al hacerlo, no olviden dejar un grandioso me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos amantes de Can Yaman y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.